Mi nuera y mi hijo me borraron de su vida como si nunca hubiera existido. Años enteros, sin una sola llamada, sin una sola explicación. Pero la noche en que mi nombre apareció en una revista importante, ella escribió de inmediato: «Cena familiar esta noche. Tenemos que hablar». Entonces llegué, y el silencio que cayó en la mesa dijo todo. 4 años, 1460 días de ausencia absoluta. Y ahora estaba aquí, sentada frente a ellos, en esa mesa de caoba italiana que jamás habían podido pagar con un sueldo honesto. Viviana me servía vino tinto en una copa de cristal que probablemente costaba más que mis zapatos. Sonreía. Esa sonrisa que conocía demasiado bien. Labios hacia arriba, ojos calculando. Damián, mi hijo, mi único hijo, evitaba mi mirada como si yo fuera un fantasma incómodo materializado en su comedor de Polanco. Los niños estaban ahí. Lucía, 12 años ahora. La última vez que la vi, tenía 8, y me abrazaba con esa fuerza pura que solo tienen los niños que aman sin condiciones. Emilio, 9 años, escondido detrás de su plato de pasta cara, mirándome con ojos confundidos. No me reconocían, o peor, me recordaban como la abuela que nunca los visitaba. El candelabro encima de nosotros reflejaba luz dorada sobre manteles blancos impecables. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Como un escenario montado para una obra de teatro donde yo era la invitada especial o la tonta de turno. «Hortensia, qué gusto verte tan bien», dijo Viviana con esa voz melosa que siempre usaba antes de pedir algo. Sus uñas francesas perfectas tocaron mi mano. Sentí náuseas. Leímos el artículo en Empresarias de México. Increíble. Nunca imaginamos que una vieja abandonada pudiera levantarse, que alguien a quien borraron como archivo basura tuviera el descaro de triunfar. Damián finalmente habló. «Mamá, estamos muy orgullosos». Su voz sonaba hueca, como esas felicitaciones automáticas que se dan por compromiso. ¿Orgullosos? 4 años sin una sola llamada y ahora orgullosos? Bebí el vino. Era excelente. Chateau, algo francés que después googleé, 4.800 pesos la botella. Curioso cómo el dinero cambia el sabor de las cosas. O tal vez solo cambia quién se sienta a tu mesa. Entonces, mamá... Viviana se inclinó hacia adelante, sus aretes de diamantes capturando la luz. Esa galería en San Miguel de Allende. El artículo mencionó que piensas venderla. ¿12 millones de pesos? Dios mío, es una fortuna. Ahí estaba. La razón real detrás de esta cena perfectamente coreografiada. No era amor, no era arrepentimiento. Era simple aritmética. Una vieja con dinero es una vieja útil. «Es una posibilidad», respondí, midiendo cada palabra como veneno que podía escupir de regreso. Lucía me miraba extrañada. «Mami, ¿ella es la abuela que nunca quiso vernos?» El cuchillo de carne que sostenía casi se me cae. Viviana se apresuró. «Lucía, cariño, las cosas son complicadas entre adultos». Pero yo la interrumpí. Por primera vez en esa noche de mentiras barnizadas, mi voz sonó firme. «No, Lucía, yo quise verlos. Cada día durante 4 años quise verlos». El silencio que cayó entonces fue diferente, denso, peligroso, porque ellos sabían que yo sabía, y yo sabía que ellos sabían que yo sabía. Ese juego de espejos donde la verdad se refleja infinitamente hasta que alguien tiene el valor de romper el cristal. Viviana se recompuso rápido. «Bueno, el pasado es pasado. Lo importante es que estamos juntos ahora. Y justamente queríamos hablar contigo sobre algo importante, Hortensia. A tu edad, manejar tanto dinero debe ser estresante. A mi edad. 71 años de experiencia, dolor, aprendizaje, y esta mujer de 37 me hablaba como si fuera una anciana senil incapaz de contar billetes. Dejé que continuara. Dejé que tejiera su red de palabras bonitas y preocupación falsa, porque yo había aprendido algo en estos 4 años de soledad forzada.
El silencio es el arma más poderosa cuando sabes exactamente qué decir y estás esperando el momento perfecto para detonarlo. Damián asintió a cada palabra de su esposa. Mi hijo. El niño que crié sola después de que su padre muriera. El hombre que ahora me miraba como a un medio para un fin. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían siquiera imaginar mientras me servían ese vino caro y sonreían con esas sonrisas de tiburón, era que yo también había preparado esta cena. Solo que mi menú incluía un plato que ellos jamás esperaban probar. Y el primer bocado estaba a punto de servirse. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para no perderte cómo termina esta confesión que cambiará todo lo que creías saber sobre el amor familiar. Pero para entender por qué ese silencio en la mesa me dolió tanto, necesito llevarte conmigo al día exacto en que mi vida se partió en dos. 17 de marzo. Hace 4 años. Un jueves ordinario que se convirtió en el día en que dejé de existir para mi propia familia. Era tarde, casi las 9 de la noche. Yo estaba en mi casa, esa casa de 2 pisos en Coyoacán, que Roberto y yo compramos en 1982, cuando todo el barrio olía a jacarandas y los precios todavía eran razonables. Las paredes guardaban 40 años de memorias. Las marcas de altura de Damián en el marco de la cocina, la mancha de café que nunca pude quitar del sofá después de aquella Navidad del 97. Damián llegó con Viviana, venían de Valle de Bravo, de ver ese terreno. Esas 20 hectáreas que Roberto había heredado de su padre, tierras con vista al lago que ahora valían 8 millones de pesos, según los desarrolladores que rondaban la zona como buitres educados. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Damián. Su tono ya era diferente, distante, como si hubiera ensayado esas palabras frente a un espejo. Viviana se sentó en mi sala con esa postura de reina que siempre tuvo. Pantalones blancos de diseñador, bolso que reconocí, Louis Vuitton, 35,000 pesos mínimo. Me pregunté cómo lo pagaban con el sueldo de oficinista de Damián. «Hortensia», comenzó ella, sin esperar a que mi hijo hablara. «Necesitamos vender el terreno de Valle de Bravo. Es una oportunidad increíble. Los desarrolladores ofrecen 8,200,000 pesos. Yo asentí despacio. Es una buena oferta. Pero ese terreno tiene historia familiar. El abuelo de Damián lo compró con el sudor de... Exacto, me interrumpió Viviana. Historia, pasado. Nosotros vivimos en el presente y en el presente tenemos 2 hijos, una casa con hipoteca y oportunidades que no podemos dejar pasar por sentimentalismos. Sentimentalismos. Esa palabra me cayó como bofetada. ¿Qué piensas tú, Damián?, pregunté a mi hijo directamente. Él se movió incómodo. Mamá, Viviana tiene razón, es mucho dinero. Podríamos comprar un departamento en Polanco, invertir en el negocio de su hermano, asegurar la educación de los niños. Algo en mi pecho se apretó. ¿Negocio de su hermano? ¿De qué estás hablando? Viviana sonrió, esa sonrisa. Mi hermano Rodrigo tiene una empresa de importaciones. Con una inversión de 3 millones podríamos ser socios. Las ganancias serían... No, dije simplemente. El aire cambió. ¿Perdón? Viviana dejó de sonreír. Dije no. Ese terreno es la herencia de tu padre, Damián. Es lo único tangible que queda de él, además de esta casa. Si quieren venderlo, es su decisión como heredero, pero no voy a bendecir que lo tiren en un negocio de alguien que apenas conozco. Viviana se levantó. ¿Ves? Te dije que interferiría. Siempre lo hace. Siempre quiere controlarnos, manipularnos con el recuerdo de tu padre muerto. Las lágrimas me quemaron. ¿Cómo te atreves? Mamá, Damián finalmente habló fuerte. Viviana tiene razón. Siempre has querido controlarnos. Desde que nos casamos, opinas sobre todo. ¿Dónde vivir? ¿Cómo criar a los niños? ¿En qué gastar? Estamos cansados. Me quedé muda. Mi hijo, mi sangre, diciéndome eso. Necesitamos espacio, continuó, y las palabras sonaban aprendidas, como libreto.
Tiempo para construir nuestro matrimonio sin tu influencia. ¿Influencia? Soy tu madre. Los ayudé cuando Lucía nació y ustedes no tenían ni para pañales. Cuidé a los niños cada vez que... Y siempre nos lo recuerdas, Viviana cortó filosa. Cada favor viene con precio emocional. Estamos en deuda perpetua contigo. La habitación giraba. Si así se sienten, si piensan que soy una carga, un estorbo... No es eso, mamá. Damián se acercó pero sin tocarme. Solo necesitamos distancia, un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Silencio. ¿Cuánto tiempo, Damián? El que sea necesario, y así no más, como quien cancela una suscripción de revista, como quien bloquea un número de teléfono spam. Se fueron. Los escuché discutir algo en el coche antes de arrancar. Viviana hablaba rápido, Damián asentía. Esa fue la última vez que vi a mi hijo por 4 años. Intenté llamar al día siguiente. Bloqueada. Mandé WhatsApp. Palomita gris, nunca entregado. Fui a su casa en la colonia del Valle. No abrieron aunque vi las cortinas moverse. Mis nietos, Lucía, Emilio, desaparecidos como si nunca hubiera sido su abuela. Como si todas esas tardes leyéndoles cuentos, enseñándoles a hacer tortillas, cantándoles canciones de cuna, hubieran sido borradas con un solo clic. Los cumpleaños pasaron, Navidades, Día de las Madres, yo sola en esa casa grande de Coyoacán, preparando café que nadie tomaba, poniendo la mesa para fantasmas. La depresión llegó como niebla espesa. Hubo días en que no me levantaba de la cama. Noches en que marcaba el número de Damián solo para escuchar el tono de ocupado y recordar que existía en algún lugar, respirando el mismo aire, pero eligiendo no compartirlo conmigo. Pero lo que ellos no sabían, lo que jamás imaginaron, era que Roberto me había dejado algo más que memorias y una casa en Coyoacán. Me había dejado un as bajo la manga, un lugar olvidado en San Miguel de Allende que ni siquiera Damián sabía que existía. Y ese lugar se convertiría en mi resurrección. Y en su mayor error de cálculo. Hay secretos que pesan como piedras en el estómago. Y yo guardaba uno que ni mi propio hijo conocía. Cuando Roberto murió hace 6 años, el cáncer se lo llevó en 3 meses brutales. Fue tan rápido que apenas tuvimos tiempo de llorar antes de empezar a contar herencias. El notario, el licenciado Fermín Campos, nos reunió en su oficina del centro. Damián, Viviana y yo. Las propiedades estaban claras. La casa de Coyoacán a mi nombre, valuada en 4.500.000 pesos. El terreno de Valle de Bravo, a nombre de Damián, herencia directa de su abuelo paterno. Algunos ahorros que dividimos, todo limpio, todo legal, pero el licenciado Campos me pidió quedarme 5 minutos después de que ellos se fueran. Hortensia, hay algo más, dijo cerrando la puerta. Sacó una carpeta café vieja, de esas que huelen a papel antiguo. Roberto me lo confió hace años. Dijo que solo tú debías saberlo. Dentro había una escritura a mi nombre. Solo a mi nombre. De un local comercial en el centro histórico de San Miguel de Allende. Calle Aldama número 47. Comprado en 1987, cuando San Miguel todavía era ese pueblo colonial adormecido, antes de que los turistas y artistas lo descubrieran, antes de que los precios se dispararan al cielo. Era el taller de carpintería de su padre, explicó Campos. Roberto lo heredó pero nunca lo usó. Estaba rentado a un herrero por casi nada, 300 pesos mensuales. Cuando el herrero murió en 2015, quedó vacío. Roberto me dijo, si algo me pasa, esto es solo de Hortensia, que ella decida qué hacer, es su libertad. Libertad. Esa palabra me sonó extraña entonces, sentada en esa oficina con olor a café viejo y documentos legales. ¿Por qué no se lo dijo a Damián?, pregunté. El licenciado me miró con esos ojos que han visto demasiadas familias destruirse por dinero. Porque Roberto conocía a su nuera y conocía a su hijo. Dijo textual, Damián es buen hombre pero débil de carácter. Viviana lo maneja como títere. Si saben de este lugar,
lo venderán para alguna estupidez y Hortensia quedará sin nada propio. Me hizo jurar silencio hasta después de su muerte. Guardé ese secreto como oro. Fui una vez al lugar. Un edificio colonial despintado, puertas de madera comidas por termitas, ventanas rotas. Adentro, polvo, herramientas oxidadas, palomas anidando en las vigas, un desastre hermoso de 4 metros de frente por 20 de fondo, con techo de vigas originales del 1700. No le vi valor entonces, solo vi trabajo, problemas, gastos. Así que lo dejé ahí, cerrado con candado nuevo, esperando sin saber qué, hasta que me borraron de sus vidas. Los primeros meses después del abandono fueron oscuros. Ya te conté la depresión. Pero hubo un momento, una madrugada de julio particularmente cruel, en que me desperté llorando de un sueño donde Lucía me preguntaba por qué la había abandonado. Me levanté temblando. Hice café. Me senté en la cocina viendo el amanecer filtrarse por las ventanas sucias que ya no tenía ganas de limpiar. Y pensé, puedo quedarme aquí, muriendo lento en esta casa llena de fantasmas, esperando que un día mi hijo recuerde que tiene madre. O puedo hacer algo que Roberto me regaló sin que yo lo entendiera entonces. Puedo construir mi propia vida. Llamé al licenciado Campos a las 8 de la mañana. Quiero hacer algo con el local de San Miguel. No sé qué, pero algo. Él me conectó con una arquitecta joven, Miranda Suárez. 32 años, tatuaje de mariposa en el hombro, ideas locas y energía que yo había olvidado que existía. Miranda fue a ver el lugar y regresó con ojos brillantes. Hortensia, esto es una joya. Ubicación perfecta, estructura colonial auténtica. San Miguel está explotando con turismo cultural. Podemos hacer algo increíble. No tengo mucho dinero, le advertí. Tenemos creatividad. Eso vale más. Invertí mis ahorros completos, 380,000 pesos. Todo lo que había guardado durante años de clases de tejido, de vender tamales en Navidad, de cortar gastos. Miranda diseñó raíces artesanales, galería y tienda de arte mexicano contemporáneo. Rescatamos las vigas originales. Pintamos paredes de blanco puro para que las piezas resaltaran. Contactamos artistas locales, ceramistas de Dolores Hidalgo, tejedores de lana de Oaxaca, pintores jóvenes sin espacio para exponer. Aprendí todo desde cero. A mis 68 años tomé cursos de redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Miranda me enseñaba con paciencia. Mira, aquí subes la foto, aquí pones hashtags. Me burlaba de mí misma tropezando con la tecnología, pero aprendí. Aprendí inglés básico para los turistas gringos y canadienses. Good morning, this piece is from Oaxaca, handmade. Las palabras salían torpes, pero salían. Trabajé 12 horas diarias, 70 años limpiando, acomodando, vendiendo, sonriendo cuando por dentro todavía sangraba por mis nietos perdidos. Pero algo pasó, lento, como planta creciendo sin que notes hasta que un día tiene flores. El primer mes vendimos 8,000 pesos, el segundo, 23,000. Al sexto mes, una pareja de Dallas compró 3 piezas por 140,000 pesos. Los artistas comenzaron a buscarme. Las revistas locales nos visitaron. Un blog de viajes nos mencionó. Otra vez. Y otra. Y Raíces Artesanales creció como ese secreto que Roberto me dejó. Despacio, sin ruido, pero firme. 3 años después, la galería generaba 2,800,000 pesos anuales. Tenía 4 empleados, exposiciones permanentes de 30 artistas, contratos con hoteles boutique que compraban decoración. Y yo, Hortensia Villarreal, la vieja abandonada que lloraba en pijama sin lavar, me había convertido en empresaria cultural. Pero mi hijo no sabía nada de esto. Nadie de mi antigua vida sabía. Y esa ignorancia de ellos, se convertiría en mi venganza más dulce. La soledad tiene un sonido propio. Es el reloj de pared marcando segundos en una casa vacía. Es tu propia respiración demasiado fuerte en la oscuridad.
Es el teléfono que nunca suena. Los primeros 6 meses después de que me borraran fueron un infierno silencioso que no le deseo a nadie. Cumplí 68 años sola. Compré un pastelito individual en la panadería de la esquina. La señora Lupita me preguntó, ¿no viene su familia, doña Hortensia? Sonreí con esa sonrisa que duele en los músculos. Están ocupados. Ella entendió. Hay silencios que gritan verdades. Navidad llegó. Puse el nacimiento porque la costumbre pesaba más que la tristeza. José, María y el Niño Dios me miraban desde el librero. Cenando sola tacos de la esquina, escuchando cohetes de familias completas celebrando, pensé, así se siente morirse en vida. Día de las Madres fue peor. Ese día, la ciudad entera es un recordatorio de lo que perdiste. Flores en cada esquina. Restaurantes llenos de familias. Yo encerrada viendo telenovelas viejas, comiendo pan dulce duro. Pero San Miguel me salvó. Miranda se convirtió en más que socia. Era la hija que nunca tuve. Me obligaba a comer cuando me olvidaba. Me sacaba del hoyo cuando la tristeza me jalaba hacia abajo. Hortensia, hoy vamos a ver unos textiles en Teotitlán, decía. No acepto no como respuesta. Los viajes a comunidades artesanales me reconectaron con algo que había olvidado. México es enorme y hermoso, más allá del dolor de una familia rota. En Santa María Atzompa conocí a doña Crescencia, ceramista de 83 años con manos retorcidas por artritis, pero capaces de crear vasijas que parecían respirar. Me enseñó su taller pequeño, lleno de tierra y tradición. Mis hijos se fueron a Estados Unidos, me dijo amasando barro. 30 años sin verlos, pero tengo esto, señaló sus piezas. Tengo mi arte, mientras cree, existo. Lloré ahí, en ese taller polvoriento. Ella me abrazó con esas manos de tierra. El dolor es barro, señora, lo moldeas o te entierra. Tú decides. Decidí moldearlo. Me inscribí en talleres de apreciación de arte en Casa Cultura San Miguel. Yo, que solo había terminado secundaria. Sentada entre jóvenes universitarios, aprendiendo sobre muralistas mexicanos, sobre surrealismo, sobre cómo el arte cuenta historias que las palabras no pueden. Tomé clases de inglés en grupo para adultos mayores. Éramos 8 señoras y un señor de 75 aprendiendo Present Perfect. I have learned. Sí, había aprendido. Estaba aprendiendo. Que nunca es tarde hasta que te rindes. Las redes sociales fueron mi campo de batalla particular. Miranda me abrió cuenta de Instagram para la galería. Arraices artesanales. Ahora subes fotos de las piezas, explicaba. Yo temblando con el celular. ¿Aquí? ¿Así? ¡Ay, no! Se movió, salió borrosa, pero persistí. Foto tras foto. Aprendiendo filtros, hashtags, historias. Los primeros seguidores fueron amigos de Miranda, luego turistas que visitaban, luego coleccionistas de Dallas, Los Ángeles, Chicago, que descubrían piezas únicas mexicanas. Un día, 8 meses después de abrir, una influencer de viajes con 200,000 seguidores visitó San Miguel. Llegó a la galería. Se enamoró de unos alebrijes de Oaxaca tallados por el maestro Jacobo. Publicó historia tras historia mostrando las piezas. «This place is magic», escribió. Al día siguiente teníamos cola de turistas en la puerta. Contraté a Sofía, estudiante de arte de la Universidad de Guanajuato. Luego a Ramón, joven artista que necesitaba trabajo. Luego a Carmen, contadora que puso orden en mis finanzas caóticas. La galería creció como planta trepadora. Primer año, 700,000 pesos en ventas. Segundo año, 1,400,000. Tercer año, 2,800,000. Los artistas me buscaban. Doña Hortensia, hice esta serie nueva, ¿le interesa? Y yo, que apenas sabía diferenciar acuarela de óleo 3 años antes, ahora podía ver con ojo entrenado qué funcionaría. Hice contactos. Hoteles, boutique querían piezas exclusivas para decoración.
Restaurantes de lujo compraban vajillas artesanales. Galerías en Querétaro y Ciudad de México querían alianzas. En algún punto dejé de llorar cada noche. Dejé de mirar mi teléfono esperando mensajes que nunca llegarían. Dejé de imaginar conversaciones con nietos que ya no conocería. No fue sanación completa. El dolor nunca desaparece. Solo aprende a vivir contigo sin ahogarte. Cumplí 70 años. Miranda organizó fiesta sorpresa en la galería. 30 personas, artistas que se habían vuelto amigos, turistas que regresaban cada año, vecinos del barrio que ya me conocían. Soplé velitas en pastel de 3 leches casero de Doña Ceci, la panadera local. Todos cantaron las mañanitas. Y me di cuenta de algo que me sacudió. Había construido una familia nueva, no de sangre, de elección. Pero una parte de mí, pequeña y terca, todavía guardaba ese dolor original. Mis nietos reales, Damián, la familia que me rechazó. A veces miraba fotos viejas. Lucía a los 5 años con su vestido de princesa. Emilio bebé dormido en mis brazos. Damián niño, cuando todavía me miraba como si yo fuera su superheroína. ¿Qué les habían dicho? ¿Pensaban que yo no los quería? ¿Qué historia inventó Viviana para justificar mi ausencia? Esas preguntas me perseguían en noches de insomnio, pero seguí trabajando, porque el trabajo callaba las preguntas. El trabajo me daba propósito. El trabajo me probaba que Hortensia Villarreal no se había quedado esperando como perro abandonado a que su dueño regresara. Y entonces, 4 años después de ese marzo maldito, mi nombre apareció en una revista nacional. Y todo cambió de nuevo. Noviembre. Aire fresco de otoño en San Miguel. Yo acomodando una exposición nueva de fotografía contemporánea cuando Miranda entró corriendo con algo en las manos. Hortensia, no lo vas a creer. Era la edición de diciembre de Empresarias de México. Una revista seria, de esas que leen en oficinas corporativas y universidades. En la portada, entre titulares de CEOs y directoras de empresas tecnológicas, había uno que me detuvo el corazón. Hortensia Villarreal, de viuda olvidada a empresaria cultural a los 71 años. Abrimos la revista con manos temblorosas. Páginas 34 a 38. 5 páginas completas. Fotos de la galería. Foto mía sonriendo entre alebrijes. Entrevista que me habían hecho 2 meses antes, y yo pensé que nunca se publicaría. Leí mis propias palabras impresas. A los 67 años me encontré completamente sola. Pude quedarme lamentándome. Elegí crear. El arte me salvó cuando mi familia no pudo, o no quiso. No mencioné nombres, no hablé del abandono directamente, pero quien leyera entre líneas entendería. El artículo hablaba de la galería, del éxito comercial. Y ahí, en el penúltimo párrafo, la frase que cambiaría todo. Villarreal está considerando ofertas para vender raíces artesanales, valuada actualmente en 12 millones de pesos, para retirarse y enfocarse en proyectos personales de filantropía artística. 12 millones de pesos, en letras negras, impresas, públicas. ¿Es cierto que piensas vender?, preguntó Miranda preocupada. Hay una galería de Monterrey interesada. Hablamos. Nada concreto. Era verdad, pero tampoco era mi prioridad. Me gustaba trabajar. Me mantenía viva. Lo que no esperaba era que esa revista se distribuyera nacionalmente, que se vendiera en Sanborns de toda la República, que el artículo se compartiera en redes sociales, que llegara a Polanco. Esa noche estaba en mi departamento pequeño en San Miguel, el que renté para no estar viajando constantemente a Coyoacán. Preparaba té de manzanilla. Eran las 9:47 p.m. Lo sé porque miré el reloj cuando el celular vibró. Número desconocido. Mensaje de WhatsApp. Lo abrí sin pensar. Suegra, ¿cuánto tiempo? Qué orgullo leer sobre ti en Empresarias de México. Damián y yo queremos reconectar. Cena familiar mañana, 8 p.m. Nuestra casa nueva en Polanco. Los niños te extrañan mucho. Por favor, ven. Es importante hablar. Te mando la dirección. Un abrazo, Viviana.
La taza de té se me cayó. El líquido caliente se derramó sobre mis pies. No lo sentí. 4 años. 1460 días de silencio absoluto. Y ahora, 12 horas después de que una revista mencionara 12 millones de pesos, ella escribía. No mencionó los cumpleaños ignorados, las navidades sola, los días de las madres en que lloré hasta quedarme sin lágrimas. No pidió perdón, no explicó nada, solo. Es importante hablar. Me senté en el suelo, entre el té derramado y los pedazos de taza rota. Y me reí. Una risa amarga que salió de un lugar oscuro del pecho, porque entendí con claridad brutal. Nunca había dejado de existir para ellos. Simplemente no había sido útil. No había tenido valor monetario. Pero ahora que una revista certificaba que yo valía millones, de repente me extrañaban. Pasé la noche sin dormir, mirando el techo, calculando. Porque 4 años sola me habían enseñado a pensar fríamente. Podía ignorar el mensaje, bloquear el número, seguir con mi vida nueva. Podía ir y confrontarlos, gritarles todo el dolor acumulado, o podía ir y jugar el juego que ellos empezaron. Solo que esta vez yo conocía las reglas mejor que ellos. Llamé al licenciado Campos a las 7 de la mañana. Fermín, necesito un favor grande y lo necesito rápido. Dime. Necesito investigar a mi hijo y a mi nuera. Todo. Movimientos bancarios de los últimos 4 años. Propiedades, deudas, inversiones. Quiero saber en qué gastaron los 8 millones del terreno. Silencio del otro lado. Luego, Hortensia, ¿estás segura? Nunca he estado más segura de algo. Te va a doler lo que encuentre. Ya nada me puede doler más de lo que me dolió ser borrada, Fermín. Ahora solo quiero verdad. Contraté a un investigador privado, Arturo Méndez, ex policía judicial, serio, eficiente, caro. Me costó 80,000 pesos su trabajo durante 2 semanas. Y lo que encontró me dio las armas que necesitaba. Pero eso vendría después. Primero tenía que ir a esa cena. Tenía que sentarme en esa mesa. Tenía que mirarlos a los ojos y dejarlos hablar. Porque yo había aprendido algo crucial construyendo mi imperio pequeño desde cero. La paciencia es poder. Y ellos estaban a punto de descubrir que la viejita abandonada que pensaban manipular ya no existía. En su lugar estaba yo, Hortensia Villarreal, empresaria, sobreviviente, y lista para cobrar cada lágrima que me hicieron derramar. Me puse mi mejor ropa, no de marca cara, pero elegante, pantalón negro de lino, blusa color vino. El collar de plata de Taxco que me regalé al primer año de éxito. Zapatos cómodos pero bonitos. Me maquillé con cuidado, no para impresionarlos, para sentirme blindada, y manejé desde San Miguel a Ciudad de México. 3 horas y media pensando exactamente qué diría, qué callaría, qué revelaría. Llegué a Polanco, calle Horacio, edificio nuevo, torre de lujo con portero uniformado. ¿A qué departamento, señora? Penthouse B. Por supuesto. Penthouse. El elevador subió, mis latidos también. Y cuando toqué el timbre, me preparé para la actuación más importante de mi vida. La puerta se abrió y ahí estaba Viviana. Seguía siendo hermosa. 37 años bien cuidados. Cabello castaño con rayos rubios perfectos. Vestido negro ajustado que gritaba dinero. Esos aretes de diamantes que capturaban la luz como pequeñas estrellas falsas. Hortensia, qué gusto verte. Me abrazó. Su perfume era caro. Chanel. Reconocí la fragancia porque una clienta de Dallas siempre lo usaba. El abrazo fue técnico, sin calor, como abrazar maniquí de tienda departamental. Pasen, pasen, Damián está terminando de preparar la ensalada. ¿Damián cocinando? Mi hijo que antes no sabía ni hervir agua. El departamento era obsceno de elegante. Piso de mármol italiano. Ventanales enormes con vista a Chapultepec. Muebles que reconocí de revistas de diseño. Cuadros que parecían importantes pero probablemente eran reproducciones. En la sala,
Mis nietos. Lucía, 12 años, alta, con el pelo de su padre, mirándome con confusión evidente. Emilio, 9, escondido detrás de un iPad, sin levantar la vista. Niños, saluden a su abuela, ordenó Viviana con voz melosa. Hola, dijeron al unísono, automático, sin emoción. Me dolió más que cualquier insulto directo. No me conocían. Era extraña en su vida. 4 años son eternidad para un niño. Damián salió de la cocina. Mi hijo, 42 años ahora, más gordo que antes, menos pelo, cansado en los ojos. Mamá. Me abrazó. Este abrazo tuvo algo diferente. Vergüenza, tal vez. Damián, ¿te ves bien? ¿Te ves diferente? 4 años cambian a las personas. Silencio incómodo. Bueno, sentémonos a cenar. Viviana rompió la tensión. Preparé algo especial. La mesa estaba puesta como para revista. Mantel blanco impecable. Vajilla de porcelana con bordes dorados. Copas de cristal que debieron costar lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba limpiando casas a los 30 años. Viviana sirvió vino tinto. Chateau algo francés. Después googleé. 4.800 pesos la botella. Por la familia, brindó Viviana levantando su copa. Por los reencuentros. Brindamos. Bebí. El vino era excelente. Sabor a dinero y mentiras bien envueltas. La cena comenzó. Pasta con mariscos, pan artesanal, todo caro, todo perfecto. Hablamos de trivialidades, el clima, el tráfico de la ciudad. Lucía contó de su escuela nueva. Colegio privado bilingüe en Interlomas. 50,000 pesos mensuales mínimo de colegiatura. ¿Y tu galería, Hortensia? Viviana finalmente llegó al punto. Leímos el artículo. Increíble. Nunca imaginamos que tuvieras ese espíritu emprendedor. Espíritu emprendedor. Como si hubiera sido capricho y no supervivencia. Tuve mucho tiempo libre estos años, dije mirándola directamente. Cuando no tienes familia que atender, el trabajo llena el vacío. Damián tosió. Viviana sonrió sin que la sonrisa llegara a los ojos. Bueno, a veces la distancia es necesaria para crecer, dijo ella. Nosotros también hemos crecido. Mira este lugar. Damián consiguió un ascenso importante, gerente regional de su empresa. Ahora ganamos muy bien. Mentira. Yo sabía la verdad. El investigador lo había confirmado. Damián seguía en el mismo puesto. Mismo sueldo mediocre de 120,000 pesos al año. Este departamento no lo pagaban con su sueldo. ¡Qué bien!, dije tomando más vino. ¿Y cómo pagaron este departamento? Debe haber costado 18 millones, Viviana respondió rápido, orgullosa. Dimos enganche de 8 millones, el resto en hipoteca. 8 millones de enganche, el mismo monto que valía el terreno de Valle de Bravo. ¡Qué coincidencia!, dije suave. El terreno de Roberto valía exactamente eso. El ambiente cambió, como cuando cae la temperatura antes de tormenta. Sí, bueno, vendimos el terreno hace 3 años. Damián habló finalmente. Fue buena inversión comprar este lugar. Polanco es zona premium. ¿Y en qué invirtieron los otros millones?, pregunté casual. Como quien pregunta la hora. Viviana y Damián intercambiaron mirada. Bueno, tuvimos gastos, ella dijo. La educación de los niños, el negocio de mi hermano requirió capital, algunas deudas. ¿Qué deudas? Mamá, son cosas complicadas. Damián se puso a la defensiva. No quiero entrar en detalles financieros. Pero yo sí quiero escucharlos, dije dejando el tenedor, porque tengo curiosidad. 8 millones son mucho dinero. Viviana dejó de sonreír. Hortensia, no viniste aquí para auditarnos. Vinimos a reconectar como familia. ¿Familia? La palabra me salió filosa. ¿Ahora somos familia? ¿Después de 4 años de silencio total? Mamá, ya pasó. Damián intentó calmarme. El pasado es pasado. ¿Para ti tal vez? ¿Sabes cuántas navidades pasé sola? ¿Cuántos cumpleaños de mis nietos no vi? Lucía me miraba ahora con atención, como despertando. Los niños te extrañaban,
Viviana mintió con dientes perfectos. Pero tú nunca llamaste. Mentira. La voz se me alzó. Me bloquearon. Fui a tu casa 20 veces. Nunca abrieron. Mamá, estás exagerando. Damián susurró. Los niños están presentes. Que escuchen entonces, que sepan la verdad. Viviana se levantó. Creo que deberías irte. Esto fue un error. Siéntate, dije con voz que no admitía discusión. Porque si me voy ahora, nunca más me verán. Y créeme, ahora sí quieres que me quede. Ella se sentó despacio. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué querríamos que te quedaras? Sonreí. Esa sonrisa que había practicado frente al espejo. Porque leíste la revista, porque sabes que tengo 12 millones en juego, y porque viniste a pedirme dinero disfrazándolo de reencuentro familiar. El silencio fue absoluto. No es... Damián comenzó. ¿No es qué? ¿No es verdad? Damián, mírame a los ojos y dime que no necesitan dinero. Mi hijo no pudo sostener mi mirada, y ahí, en ese silencio lleno de culpa, supe que tenía razón, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Viviana se recuperó rápido. Siempre lo hacía, como esas muñecas inflables que por más que las golpees, vuelven a levantarse. Está bien, dijo con las manos alzadas. Tienes razón. Sí, necesitamos dinero. ¿Es un crimen? Somos familia. La familia se ayuda. ¿Familia? Repetí esa palabra que me quemaba la boca. ¿Dónde estaba la familia cuando cumplí 70 años? ¿Dónde estaba cuando tuve neumonía el año pasado y pasé 3 días en el hospital sola? Damián palideció. No, no sabíamos. Claro que no sabían, porque no preguntaron, no llamaron. No existí para ustedes hasta que existí en una revista con una cifra al lado de mi nombre. Lucía miraba a su madre con cara de confusión. Mamá, dijiste que la abuela no quería vernos. Lucía, cariño, ve a tu cuarto, ordenó Viviana rápido. No, dije firme. Lucía, quédate. Emilio, tú también. Escuchen esto. Los niños se quedaron helados. Nadie se atrevía a contradecirme ahora. Viviana respiró profundo. Cambió de estrategia. Mira, Hortensia, seamos adultas. Hubo malentendidos, distancia, pero el pasado es pasado. Hoy estamos aquí, queriendo reconstruir. Y sí, es verdad, tenemos problemas económicos. Este departamento nos está ahogando. La hipoteca es de 85,000 pesos mensuales. La escuela de los niños, 120,000 entre los dos. Los gastos fijos son 300,000 mensuales. Damián gana 120,000, haz cuentas. ¿Y tu trabajo?, pregunté. Dejé de trabajar cuando Emilio nació. Me dediqué a la casa, los niños, al club de tenis, al salón de belleza, a las comidas con amigas. Sus ojos se entrecerran. No te atrevas a juzgar mis decisiones. No juzgo, solo observo. Observo que gastaron 8 millones en 3 años, que viven por encima de sus posibilidades, que ahora me necesitan. Damián finalmente habló. Mamá, sí, te necesitamos, no solo dinero. Necesitamos apoyo, guía, ayuda para salir de este hoyo. Casi me conmovió, casi. ¿Y qué propones? Viviana se inclinó hacia adelante. Las cartas sobre la mesa. Mira, seamos prácticas. Tú tienes 71 años. No tienes más hijos. No tienes más nietos. Todo lo que tienes, eventualmente será de Damián. Entonces, ¿por qué esperar? Ayúdanos ahora que lo necesitamos. Podemos poner inversiones a nombre conjunto, asegurar el futuro de los niños, asegurar tu vejez con nosotros cuidándote. Ahí estaba, el verdadero plan. Quieren que les dé dinero ahora. ¿Y a cambio, qué? A cambio somos familia de nuevo, dijo Viviana. Los niños recuperan a su abuela. Tú recuperas a tu familia. Ganan todos. Miré a mis nietos. Lucía me miraba con ojos de Roberto. Emilio masticaba pan sin entender bien qué pasaba. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. Viviana sonrió. Victoria anticipada. Con 10 millones podríamos pagar la hipoteca completa, invertir en algo estable, los niños tendrían fondo educativo. 10 millones, repetí, casi todo lo que vale la galería.
pero la pondremos a nombre de Damián y tuyo, legalmente protegido. Sería inversión familiar, no regalo. ¿Y los 2 millones restantes? Para ti, dijo ella magnánima, para que vivas cómoda. O inviertas, o lo que quieras. Era brillante en su estupidez. Realmente creían que me lo tragaría. Déjenme pensarlo, dije calmada. ¿En serio? Damián se iluminó. Pero antes, tengo una pregunta. La que quieras, mamá. ¿Qué pasó con los 8 millones del terreno de Valle de Bravo? La temperatura bajó de nuevo. Ya te dijimos, Viviana habló por Damián. Enganche del departamento, gastos, el negocio de Rodrigo. ¿El negocio de Rodrigo quebró? Silencio. Porque investigué. Contraté investigador privado, Arturo Méndez, muy profesional. Me costó 80,000 pesos, pero valió cada peso. Damián se puso blanco como papel. Encontró cosas interesantes. Continué sacando papeles de mi bolso. Por ejemplo, que el terreno se vendió por 8,200,000 pesos. Correcto. Pero que antes de venderlo, Viviana y tú falsificaron documentos haciéndolos parecer que Roberto tenía deudas con prestamistas privados. Deudas de 2,300,000 pesos que debían pagarse urgentemente. Viviana se levantó. Eso es mentira. No tenemos por qué escuchar. Siéntate, ordené. O juro por Dios que llamo a la policía ahora mismo. Ella se sentó. Esos prestamistas nunca existieron, continué. Los documentos fueron falsificados. Mi abogado los revisó. Firmas de Roberto hechas con software. Fechas imposibles porque Roberto ya estaba muerto cuando supuestamente firmó. Damián comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas de hombre atrapado. Los 2,300,000 fueron directamente a cuenta bancaria en Islas Caimán, a nombre de Viviana Sánchez Romero. También encontré las transferencias. Lucía, Emilio, váyanse. Viviana intentó. No, grité. Se quedan. Que sepan quién es su madre. Los niños estaban asustados, pero no se movieron. Además, saqué más papeles. Encontré correos electrónicos entre Viviana y su hermana Mónica. ¿Quieren que lea algunos? Viviana estaba pálida ahora. Leí. Mónica, ya casi tengo a Damián convencido. El tonto cree todo lo que le digo. Una vez que vendamos el terreno, me deshago de la vieja. Ella siempre fue el problema. Damián sin su mamá es fácil de manejar. Damián sollozaba abiertamente. O este otro. Le dije a los niños que la abuela está enferma de la cabeza, que es peligrosa. Damián lo respaldó porque le da miedo que yo lo deje. Es tan débil que da risa. Lucía miraba a su madre con horror. Entonces dije guardando los papeles, antes de que me pidan dinero, explíquenme, ¿dónde están mis 8 millones? Porque ese dinero era herencia de mi esposo, y ustedes lo robaron con documentos falsos. El silencio que siguió era el de la verdad imposible de negar, y yo apenas estaba comenzando. Viviana se recuperó con la desesperación de animal acorralado. Esos documentos son falsos. Tu investigador mintió. Puedes demandarnos y no probarás nada. ¿Segura? Saqué mi teléfono. Porque Arturo también consiguió grabaciones. ¿Recuerdan la fiesta de cumpleaños de tu hermana hace 2 años? Alguien dejó su celular grabando accidentalmente. Casualidades de la vida. Puse play. La voz de Viviana salía clara desde el celular. Obvio que falsifiqué los documentos. ¿Qué iba a hacer? Damián nunca habría vendido si no le inventaba que había deudas urgentes. El pendejo de Roberto por suerte murió sin dejar todo en orden. Fue fácil agregar papelitos. Risa de otra mujer, Mónica probablemente. Viviana en la grabación continuaba. Y la vieja estúpida nunca sabrá. Está tan deprimida que ni siquiera pregunta. Damián le tiene miedo, así que la cortó completamente. Perfecto para mí. Pausé la grabación. Lucía lloraba en silencio. Emilio la abrazaba sin entender completamente, pero sintiendo que algo terrible se rompía. Hay más, dije sin emoción. Conversaciones de WhatsApp que Arturo recuperó de respaldos en la nube.
transferencias bancarias, compras de lujo en Miami con dinero que supuestamente era para inversión, un Rolex de 200,000 pesos, carteras Hermès, un viaje a Europa el año pasado que costó 350,000 pesos. Cada cifra era bofetada. Pero lo mejor, continué, es que encontré contratos del negocio de Rodrigo. ¿Saben qué descubrió Arturo? Que nunca existió tal negocio de importaciones. Rodrigo trabaja de Uber, siempre trabajó de Uber. La inversión de 3 millones que supuestamente le dieron jamás existió. Ese dinero se lo quedó Viviana, en su cuenta personal, escondido de ti también, Damián. Mi hijo levantó la cara destruida hacia su esposa. ¿Es verdad? Ella no respondió. No tenía que hacerlo. ¿Dónde está ese dinero, Viviana?, preguntó Damián con voz rota. Se gastó, respondió ella defensiva. Mantener este estilo de vida es caro. Las apariencias importan. ¿Tú nunca entendiste? ¿Gastaste 3 millones en apariencias?, Damián gritó. Nunca lo había escuchado gritar así. No solo yo, también fue para ti, para los niños, para tus bolsas, tus viajes, tus amigas del club de tenis, completé yo. Arturo tiene el desglose. 120,000 pesos en tratamientos de belleza en 2 años, 80,000 en ropa por temporada, 60,000 en restaurantes mensuales. Los números caían como martillazos. Y mientras tú gastabas mi herencia robada, miré a Viviana con desprecio que no sabía qué podía sentir. Yo comía frijoles refritos en San Miguel, ahorraba cada peso para construir la galería. Trabajaba 12 horas diarias a mis 68 años. Me giré hacia Damián. ¿Y tú? Tú sabías. Tal vez no los detalles, pero sabías que algo no cuadraba. ¿Nunca preguntaste? ¿Nunca sospechaste? Ella me dijo que yo confié, tartamudeaba. Confiaste porque era más fácil que enfrentarla. Porque siempre fuiste débil, Damián, y yo tuve la culpa, te crié así, sobreprotegiéndote. Tu padre me lo advertía. Lo estás volviendo blando, Hortensia. Un día una mujer lo va a manejar y no podrá defenderse. Damián lloraba como niño pequeño. Mi hijo de 42 años, llorando en su departamento de 18 millones, comprado con dinero robado. Lucía de repente habló. Abuela, nosotros no sabíamos nada de esto. Lo sé, mijita, ustedes son víctimas también. Les mintieron. Les quitaron a su abuela, les enseñaron a vivir en mentiras. Emilio preguntó con vocecita. ¿Entonces sí nos querías ver? Esa pregunta me destrozó. Cada día, mi amor, cada maldito día. Viviana intentó recuperar control. Esto es ridículo. Vas a denunciarnos por falsificación. Adelante. Será tu palabra contra la nuestra. Y Damián es tu hijo. ¿Realmente quieres verlo en la cárcel? No, dije calmada. No quiero ver a Damián en la cárcel. Ella sonrió. Victoria prematura. Quiero algo mejor, continué. Quiero justicia, quiero verdad y quiero a mis nietos. ¿Qué? Viviana se puso de pie. Sé exactamente qué hacer con toda esta información, dije guardando los papeles. Puedo llevarlos a los dos a prisión. Falsificación de documentos oficiales, fraude, lavado de dinero. Estamos hablando de 6 a 12 años de cárcel según mi abogado. El licenciado Campos conoce jueces. Esto se movería rápido. El silencio era de pánico puro. ¡Oh! Hice pausa dramática. Podemos negociar. ¿Qué quieres? Viviana preguntó derrotada. Primero, divorcio. Inmediato. Damián y tú se separan. Él pide la custodia compartida de los niños. Tú no peleas. ¿Eso es? No estoy negociando, Viviana. Estoy dictando términos. ¿Sigo? Ella asintió odiándome con los ojos. Segundo, este departamento se vende. El dinero de la venta va íntegro a fideicomiso para educación de Lucía y Emilio. Yo administro ese fideicomiso. Ustedes no tocan un peso. ¿Y dónde viviremos?, preguntó Damián. Tú vivirás en la casa de Coyoacán, conmigo, con los niños. Rentaremos tu antigua casa hasta que te estabilices económicamente. ¿Y yo?, preguntó Viviana. Tú te vas, a donde quieras.
pero lejos de mis nietos. Tendrás régimen de visitas supervisadas, 2 veces al mes, en lugar público. No puedes. Claro que puedo, porque tengo pruebas de que les mentiste a los niños sobre mí, de que los manipulaste psicológicamente. Cualquier juez familiar me dará la razón, especialmente cuando vea que robaste la herencia de su abuelo. Viviana me miraba con odio puro, pero estaba atrapada. Tercero, continué, pagas terapia para los niños, terapia familiar para Damián, de tu propio dinero, del que te quede escondido. No tengo... Tienes. Arturo encontró otra cuenta, en Suiza esta vez, $400,000, 8 millones de pesos aproximadamente, dinero que Damián tampoco sabía que existía. Damián miró a su esposa como si fuera monstruo desconocido. Si aceptas estos términos, dije, no presento cargos. Guardas tu libertad y un poco de dignidad. Si no aceptas, mañana mismo está todo esto en manos del Ministerio Público. ¿Qué eliges, Viviana? ¿Libertad con humildad o cárcel con orgullo? Viviana me miró con ojos de víbora venenosa que sabe que le cortaron la cabeza, pero todavía intenta morder. Me estás destruyendo la vida. No, respondí con calma, que me sorprendió a mí misma. Yo solo estoy poniendo límites que debí poner hace años. Tú destruiste tu propia vida cuando decidiste robar, mentir y manipular. Damián, ¿vas a permitir esto? Ella le gritó a mi hijo. ¿Vas a dejar que tu madre me humille así? Damián la miró con ojos vacíos de alguien que despierta de anestesia y descubre que le amputaron algo vital. ¿Qué quieres que haga, Viviana? ¿Que defienda tus robos, tus mentiras, el hecho de que le dijiste a mis hijos que su abuela era peligrosa? Hice lo que tenía que hacer para proteger nuestra familia. «Robaste 8 millones de pesos», gritó Damián levantándose. Los niños se encogieron. De mi padre muerto, de mi herencia, y me mentiste durante 3 años. Fue la primera vez en 4 años que vi a mi hijo actuar como hombre. Tarde, demasiado tarde. Pero algo. Viviana cambió de táctica. Las lágrimas aparecieron, perfectas, como si tuviera llave. Damián, mi amor, sí, cometí errores, pero lo hice por nosotros, por darnos la vida que merecemos, por darles a nuestros hijos lo mejor. Lo mejor sería tener madre honesta, dijo Lucía de repente. Todos nos giramos hacia ella, mi nieta de 12 años, de pie, temblando pero firme. Lo mejor sería no vivir en mentiras. Lo mejor sería haber conocido a mi abuela estos 4 años. Emilio asintió sin entender completamente, pero sintiendo la gravedad. Viviana intentó acercarse a Lucía. Hija, tú no entiendes las cosas de adultos. Entiendo que mentiste. Lucía se alejó. Entiendo que le dijiste a la abuela que nos fuéramos del cuarto, pero después nos dijiste que ella no quería vernos. Lo recuerdo, mamá. Tenía 8 años, pero lo recuerdo. El silencio fue brutal. Viviana, dije levantándome, tienes hasta mañana a las 6 de la tarde para decidir. Acepta mis términos o llamo al licenciado Campos y esto se vuelve legal. Aquí está mi número nuevo. Le di una tarjeta de presentación de la galería. Un WhatsApp con la palabra acepto es suficiente. ¿Y si no acepto? Entonces nos vemos en el juzgado. Y créeme, con las pruebas que tengo, no solo perderás a tus hijos, perderás tu libertad. Caminé hacia la puerta. Lucía me siguió. Abuela, ¿podemos ir contigo? Mi corazón se estrujó. Todavía no, mi amor, pero pronto, muy pronto. Emilio también se acercó. Me abrazó con fuerza de niño que recupera algo perdido. Te extrañé aunque no te recordaba bien. Lloré entonces, sin control. Abracé a mis nietos en ese departamento de lujo construido con mentiras y sentí que algo se sanaba. Damián se acercó. Mamá, lo siento todo. Fui un idiota, un cobarde. Sí, lo fuiste, dije sin suavizar. Pero puedes redimirte. Empieza mañana. Firma los papeles de divorcio. Vende este lugar. Vuelve a ser el hombre que tu padre hubiera querido que fueras.
No sé si puedo. Entonces aprende. A los 42 todavía hay tiempo. Salí de ese departamento sin mirar atrás a Viviana. Ella estaba sentada en su sofá de diseñador, rodeada de lujo falso, completamente sola. Bajé en el elevador. Salí a la calle. El aire frío de noviembre me pegó en la cara y respiré profundo por primera vez en horas. Me temblaban las manos. La adrenalina bajaba. Pero había algo más. Algo que no sentía en 4 años. Poder, no poder de dominación. Poder de quien conoce su valor, de quien no acepta migajas, de quien dice hasta aquí y lo sostiene. Al día siguiente, a las 3:47 p.m., llegó el mensaje. Acepto, Viviana. 2 palabras. Derrota completa. Llamé inmediatamente al licenciado Campos. Fermín, procede con todo. En 2 semanas, los papeles de divorcio estaban listos. Damián los firmó sin chistar. Viviana también, con abogado propio que revisó todo y le advirtió que pelear sería peor. El departamento se puso en venta. En un mes teníamos comprador, una pareja canadiense retirada, 19 millones de pesos. El mercado había subido. Los 19 millones fueron directo a Banco Santander, fideicomiso irrevocable a nombre de Lucía Ramírez Sánchez y Emilio Ramírez Sánchez, para educación universitaria, posgrados, primer auto, primer departamento. Yo como administradora hasta que cumplieran 25 años. Damián y los niños se mudaron a Coyoacán conmigo. La casa que había estado vacía 4 años de repente tenía vida otra vez. Mochilas en la entrada, risas en la cocina, pleitos de hermanos por el control remoto. Remodeló el segundo piso. Los cuartos viejos se convirtieron en espacios para ellos. Lucía escogió verde menta para sus paredes. Emilio quiso azul marino con estrellas fluorescentes en el techo. Contraté a la psicóloga Dorkerbe. Medina. 3 sesiones semanales. Una individual para cada niño. Una familiar los viernes. Damián también iba solo los martes. Los primeros meses fueron difíciles. Lucía tenía pesadillas. Emilio hacía berrinches sin razón. Damián caminaba por la casa como zombi en duelo. Pero lentamente, muy lentamente, algo sanaba. Una tarde Lucía me encontró en la cocina preparando café. «Abuela, ¿me enseñas a hacer tu pay de manzana?» Esa tarde hicimos pay juntas. Ella me contó de su escuela nueva, más sencilla pero mejor. Me habló de una niña que le caía mal, pero que en realidad le gustaba. Secretos de adolescente que una abuela guarda como tesoros. Emilio empezó a llamarme cada noche antes de dormir. «Abuela, ¿me cuentas del abuelo Roberto?» Y yo le contaba. De cuando Roberto construyó una casa de árbol horrible que se cayó a la semana. De cuando intentó enseñarme a manejar y casi chocamos 3 veces. De cómo me enamoré de él en secundaria y nunca me desenamoré. Damián consiguió trabajo nuevo. Menos paga que lo que inventaba Viviana, pero honesto. Gerente de bodega en empresa de logística. 140,000 pesos al año. Suficiente para pagar su parte de gastos en casa. Un sábado lo encontré en el jardín, podando las bugambilias. «Tu padre las plantó cuando naciste», le dije. «Decía que crecerían contigo». Se quebró. Lloró como no lloraba desde niño. Yo lo abracé. No dije, «te perdono». Porque el perdón es proceso, no evento. Pero lo sostuve mientras lloraba, y eso fue algo. Viviana cumplió. Visitaba a los niños 2 sábados al mes, en Sanborns de San Ángel. 2 horas supervisadas por trabajadora social. Los niños iban por obligación los primeros meses. Después Lucía empezó a cancelar. «No quiero ir, abuela. Me hace sentir mal». No la obligué. Emilio seguía yendo. Más por lástima que por amor, creo. Viviana intentó reconectarse conmigo una vez. Mensaje de WhatsApp. «Hortensia, sé que me odias, pero ¿podríamos hablar? Como mujeres, como...». Bloqueé el número sin responder. No hay conversación posible con quien te robó 4 años de vida. La galería seguía creciendo. Miranda manejaba el día a día ahora. Yo viajaba menos.
Prefería estar en Coyoacán con mis nietos. Pero seguía siendo dueña. Seguía tomando decisiones. Una oferta llegó de Guadalajara. 15 millones por la galería. La rechacé. No es por el dinero ya, le expliqué a Miranda. Es porque es mía, porque la construí cuando todos pensaron que estaba acabada. Además, sonrió ella, necesitas mostrarles a tus nietos que las mujeres construyen imperios. Exacto. Un año después de esa cena terrible en Polanco, Lucía ganó concurso de pintura juvenil. Su obra, Raíces rotas, mostraba un árbol con mitad de raíces cortadas, pero nueva vida creciendo. La exhibición fue en mi galería. Artistas profesionales, críticos, turistas. Y mi nieta de 13 años explicando su pieza con confianza que me recordó a mí misma. Esta pintura habla de familias que se rompen, pero también se reconstruyen, dijo Lucía. Habla de mi abuela que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Lloré, obviamente. Miranda me pasó pañuelos. Damián estaba ahí, en una esquina, observando. Nuestras miradas se encontraron. Él asintió. No era perdón completo, pero era reconocimiento, era respeto. Esa noche, de regreso a casa, Emilio dormido en el asiento trasero, Lucía preguntó, «Abuela, ¿alguna vez perdonarás a papá completamente?» Pensé largo. El perdón no es blanco o negro, Lucía. Es gris, es proceso. Tu papá está tratando. Eso cuenta. ¿Y a mamá? ¿A tu mamá? No lo sé. Hay cosas que rompen algo dentro que no se arregla, pero no vivo con odio. Vivo con límites, que es diferente. Lucía asintió como si entendiera más de lo que debería a su edad. Y manejando por las calles de la ciudad, con mis nietos cerca, con mi vida reconstruida, pensé, esto es victoria, no perfecta, pero real. Pasaron 18 meses desde esa noche en Polanco. La vida encontró su ritmo nuevo, no perfecto. Cicatrices quedan, pero funcional, casi hermoso en su imperfección. Damián se volvió padre presente, no el padre ideal, pero uno que intenta. Llevaba a Emilio a fútbol los sábados temprano. Ayudaba a Lucía con matemáticas, aunque él siempre fue malo en números. Cocinaba los jueves, mal, pero cocinaba. Una noche, preparando café después de cena, me dijo, «Mamá, jamás podré devolverse esos 4 años». «No», respondí honesta, «no puedes. Algún día dejarás de mirarme como si... ¿Como si qué? Como si hubiera matado algo entre nosotros». Puse la taza en la mesa. «Damián, mataste la confianza ciega, la idea de que la sangre lo perdona todo, pero estamos construyendo algo nuevo, más honesto, menos ideal pero más real». Él asintió. Lágrimas en los ojos. ¿Es suficiente? Tendrá que serlo. No era el momento Hallmark que la gente espera, pero era verdad. Y la verdad, aunque duela, es mejor que mentiras bonitas. Lucía floreció. Entró a preparatoria en Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6. Pública. Excelente. Gratuita. Sin las amigas superficiales de su colegio anterior. Hizo amigas nuevas, chicas con planes, sueños, profundidad. Una tarde trajo a 3 a casa. Cocinaron quesadillas, hablaron de feminismo, arte, política. Yo escuchaba desde la sala pretendiendo leer. Mi abuela es empresaria. Escuché que Lucía decía orgullosa. Tiene galería en San Miguel. Empezó a los 68 años. Sus amigas impresionadas preguntaban detalles. Lucía contaba mi historia. Editada, sin los pedazos más dolorosos, pero el esqueleto estaba ahí. Esa noche me abrazó antes de dormir. Gracias por enseñarme que las mujeres no necesitamos que nos salven. ¿Quién te enseñó eso? Tú, cada día. Emilio seguía siendo el más afectado. Solo tenía 5 años cuando me borraron. Los recuerdos eran confusos. La terapia ayudaba, pero iba lento. Tenía pesadillas donde Viviana me llevaba y yo no volvía. Despertaba gritando. Yo corría a su cuarto, lo abrazaba. Estoy aquí. No me voy. ¿Lo prometes? Lo prometo. Un sábado me pidió hacer álbum de fotos.
Buscamos cajas viejas, fotos de cuando era bebé, de cuando Lucía nació, de Roberto, de la familia que fuimos. «Cuéntame de antes», pedía señalando fotos, y yo contaba. «Esta es cuando tenías 2 años y te caíste del tobogán. Tu abuelo estaba más asustado que tú. Esta es tu primera Navidad. Roberto se disfrazó de Santa Claus horrible». Reconstruir memoria es trabajo artesanal, lento, detallado, pero necesario. La galería tuvo su mejor año, 3.800.000 pesos en ventas. Abrimos segunda locación en Querétaro. Miranda la manejaba. Yo ya era más inversionista que trabajadora. Pero seguía yendo, una semana al mes en San Miguel. Los niños a veces venían. Lucía ayudaba en la galería. Emilio corría por las calles empedradas. Expusimos a artista oaxaqueña increíble, Yolanda Martínez, mujer de 63 años que pintaba violencias contra mujeres, pero también resistencias. Su obra, Levantadas, mostraba mujeres mayores sosteniéndose entre ellas. La compró Museo en Monterrey. 120,000 pesos. Yolanda lloró. «Es más dinero del que he visto junto en mi vida». Le di su cheque. Se lo ganó, su arte vale. «¿Cómo supiste?», me preguntó. «¿Cómo supiste empezar tan tarde y triunfar?». «Porque el dolor o te entierra o te fertiliza. Yo decidí crecer». Viviana desapareció lentamente de la narrativa. Dejó de venir a las visitas supervisadas. Primero faltó una, luego otra. Luego dejó de responder confirmaciones. Lucía no preguntó. Emilio, sí. «¿Mamá ya no nos quiere?». «Mamá te quiere a su manera», mentí piadosa. Pero a veces los adultos no sabemos cómo amar bien. ¿Tú nos amas bien? Lo intento cada día. Supe después, por Miranda que tiene contactos en todos lados, que Viviana se mudó a Cancún. Trabajaba en spa de hotel de lujo. Se casó otra vez, con turista americano de 60 años. Dinero obvio. Me dio igual. Como cuando terminas libro malo, cierras y olvidas. Roberto hubiera cumplido 78. Llevé a los niños al panteón. Primera vez que iban desde que tenían memoria. «Este es su abuelo», dije frente a la tumba. «El hombre más bueno que conocí». Limpiamos la lápida. Pusieron flores. Emilio preguntó. ¿Está enojado con nosotros por olvidarlo? Los muertos no se enojan, mi amor. Solo quieren que los vivos sean felices. Damián estaba ahí. Lloraba silencioso. «Papá, lo siento. Siento no haber sido el hombre que querías». Le puse mano en el hombro. «Todavía puedes serlo. Cada día eliges». El momento que marcó verdadero cierre llegó inesperadamente. Era domingo. Hacíamos carne asada en el jardín. Damián manejando el asador terriblemente. Lucía riendo de él. Emilio jugando con el perro que adoptamos. Canelo, callejero que encontramos y se quedó. Sonó el timbre. Abrí. Era Miranda, con noticias. «Hortensia, llegó oferta seria. Cadena internacional de galerías. Quieren comprar raíces artesanales. 20 millones de pesos. Conservan el nombre, a los empleados, a ti como consultora. 2 millones anuales por 5 años solo por consultar». Me senté en la sala. Miranda preocupada. «¿Estás bien?». «Estoy procesando. 20 millones, más 2 millones anuales, seguridad eterna, herencia para nietos, libertad total». «¿Qué quieres hacer?», preguntó Miranda. Miré al jardín. Damián quemando la carne. Lucía tomando fotos con su celular. Emilio riéndose corriendo detrás del perro. «Quiero pensarlo. Dame una semana». Esa noche, después de que todos durmieron, me senté en la sala con café y luna llena iluminando por la ventana. Pensé en todo el camino, desde ese marzo terrible hasta este momento. Pensé en la Hortensia de hace 4 años, rota, llorando en pijama, esperando llamada que nunca llegó. Pensé en la Hortensia que salió de esa oscuridad, que aprendió Instagram, que limpió taller lleno de polvo, que construyó algo de nada. Pensé en mis nietos recuperados, en Damián intentando redimirse, en la familia imperfecta pero real que ahora tenía,
Y supe la respuesta. Llamé a Miranda. Acepto. Vende la galería. ¿Estás segura? Completamente. Ya no necesito probar nada, ni a mí, ni a nadie. La venta se cerró en marzo, exactamente 4 años después de que me borraran. Los 20 millones llegaron. Los distribuí así. 6 millones al fideicomiso de Lucía y Emilio. Su educación estaba más que asegurada. Incluso universidad en extranjero si querían. 2 millones para Damián. Con condición: terapia completa, trabajo estable durante 2 años y nunca prestarle peso a Viviana. 2 millones a la fundación que creé, Mujeres Levantadas, para apoyar empresarias mayores de 60 años iniciando negocios. Becas, capacitación, microcréditos sin interés. 3 millones invertidos para generar renta. Mi retiro. 7 millones guardados, para emergencias, para vida, para lo que viniera. El día que firmé la venta, llegué a casa. Damián había preparado cena, lasaña, horrible, quemada en las orillas, pero hecha con esfuerzo. Celebramos, dijo nervioso. Cenamos los 4. Canelo debajo de la mesa esperando sobras. Lucía levantó su vaso de agua. Brindo por la abuela más chingona de México. Lucía, lenguaje, regañó Damián sin convicción. Pero es cierto, defendió Emilio. Reí, lloré, abracé a mis nietos, y en ese momento, en esa cocina con lasaña quemada, y perro pidiendo comida, y familia imperfecta, pensé, esto es justicia, no del tipo que ves en películas, no venganza espectacular con villana destruida completamente, sino del tipo real. El tipo que te hace dormir en paz, el tipo donde recuperas lo que importa, donde aprendes quién eres sin necesitar validación de quien te rechazó. Viviana me quitó 4 años. Yo construí imperio en ese tiempo. Ella vive en Cancún con Gringo Viejo. Yo vivo con mis nietos y dignidad recuperada. ¿Quién ganó realmente? Epílogo. 1 año después. Lucía cumplió 15. No quiso fiesta grande. Quiso cena íntima en la Galería de San Miguel. Invitamos 15 personas, sus amigas de prepa. Miranda y equipo. Doña Crescencia, la ceramista que me enseñó que el dolor es barro. El licenciado Campos, que manejó todo legalmente. La doctora Medina, que nos guió en terapia. Y Damián, por supuesto. Lucía dio discurso corto. Hace 2 años no sabía quién era mi abuela realmente. Me habían robado eso. Hoy sé que es la mujer más fuerte que conozco, y quiero ser como ella cuando crezca. Alguien que se levanta, que construye, que no acepta menos de lo que merece. Todos aplaudieron. Yo lloré. Obviamente. Después, mientras cortábamos pastel, Emilio me jaló la manga. Abuela, ¿me llevas al taller del abuelo Roberto? ¿Cuál taller, mi amor? El que tenía en Coyoacán. Papá me contó que el abuelo era carpintero. No era taller. Era cuartito en el jardín. Pero sí, Roberto guardaba ahí sus herramientas. Lo llevé. Abrimos la puerta oxidada. Olía a madera vieja y tiempo. Las herramientas seguían ahí. Sierra, martillo, clavos oxidados, planos en papel amarillo de proyectos que nunca terminó. Emilio tocó todo con reverencia de arqueólogo. ¿Puedo aprender carpintería? ¿Por qué quieres? Porque quiero hacer algo con mis manos, como el abuelo, como tú con la galería. Lo abracé. Claro que puedes. Te busco maestro carpintero. Esa noche, de regreso en Coyoacán, me senté en el jardín. Las bugambilias que Roberto plantó estaban inmensas. Cubrían mitad del muro. Damián salió con 2 tazas de café. Se sentó a mi lado sin pedir permiso. Tomamos café en silencio 5 minutos. Mamá, dijo finalmente, nunca voy a poder devolverte lo que te quité. No. Algún día dejarás de... ¿De qué, Damián? De mirarme como hijo que te decepcionó. Dejé la taza. Lo miré directo. Te veo como hijo que cometió error terrible, que lastimó profundo, pero que está intentando arreglarlo. No es lo ideal, pero es algo. ¿Es suficiente? Me preguntas eso cada mes.
porque necesito saber. Entonces te contesto diferente esta vez. Sí, Damián, es suficiente, no perfecto, pero suficiente. Lloró. Otra vez. Mi hijo de 43 años llorando en el jardín. Lo abracé, esta vez diferente, sin reservas, sin ese muro invisible. Te perdono, dije, y al decirlo sentí que era verdad. No perdón que olvida, perdón que reconoce la herida pero elige no vivirla cada día. 2 meses después recibí carta inesperada, de Viviana, escrita a mano, desde Cancún. Hortensia, no espero respuesta, solo necesito escribir esto. Tenías razón, en todo. Fui manipuladora, mentirosa, ladrona. Destruí familia porque pensé que el dinero era lo único que importaba. Ahora vivo en Cancún, casada con hombre que me da todo material. Y estoy más vacía que nunca. Mis hijos no me llaman. Cuando llamo yo, hablan corto. Obligados. Perdí a Lucía y Emilio por completo. Y lo peor es que sé que es culpa mía. No pido perdón. Sería absurdo. Solo quería que supieras que tenías razón. El dinero no compra nada real, y yo cambié todo real por dinero. Espero que mis hijos sean felices contigo. Sé que lo serán, porque tú sabes amar de verdad. Yo nunca supe. B. Leí la carta 3 veces. Sentí nada. Ni satisfacción, ni dolor, ni siquiera lástima. Solo vacío donde antes había odio. Guardé la carta en cajón. No respondí, pero la guardé, porque era cierre. Confirmación de que la justicia no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa. Es ver que quien te lastimó, eventualmente, se lastimó más a sí mismo. Hoy, escribiendo esto, tengo 73 años. La Fundación Mujeres Levantadas ha apoyado a 43 empresarias mayores. 3 de ellas ya tienen negocios generando más de $1.000.000 anuales. Lucía estudia arte en UNAM. Vive conmigo todavía. No tiene prisa por irse. ¿Por qué iría, abuela? Aquí está mi familia. Emilio aprendió carpintería con don Ezequiel, maestro de 78 años. Hace muebles hermosos. Ya vendió 4 piezas. Tiene 14 años. Damián tiene pareja nueva. Gabriela, divorciada. 2 hijos. Mujer tranquila que cocina rico y no pide lo que no tiene. Se llevan bien. Lento, sin prisa. Yo sigo consultando para la galería 2 veces al mes. Sigo aprendiendo. Tomé clase de fotografía el año pasado. Mis fotos son terribles pero divertidas. Viajo cuando quiero. Fui a Oaxaca 3 veces, a Chiapas, a Yucatán. México es enorme y hermoso y tengo tiempo ahora. Salgo con un señor a veces. Alfredo, arquitecto retirado, viudo. Nos tomamos café los jueves, vamos al cine. Nada serio. Compañía agradable. La vida no es perfecta. Hay días que duele la espalda, días que extraño a Roberto con fuerza que me dobla, días que la soledad pesa, pero son menos que los días buenos, los días donde Emilio me enseña mueble nuevo que hizo, los días donde Lucía llega con amigas y cocinan en mi cocina, los días donde Canelo se acuesta a mis pies mientras leo, los días donde simplemente existo, en paz, en mi casa, en mi vida que nadie puede quitarme porque la construí yo. Me preguntan a veces en entrevistas de la Fundación, ¿qué le dirías a mujeres mayores que están pasando por abandono familiar? Y respondo siempre igual, que el amor de familia no es garantía, que la sangre no obliga a nada, que puedes ser borrada de las vidas de gente que pensabas te amaría siempre, pero también que tienes elección. Puedes quedarte en cama llorando, esperando que regresen, muriendo lento de esperanza envenenada, o puedes levantarte, limpiarte las lágrimas y construir algo que sea solo tuyo, tan tuyo que nadie pueda quitártelo nunca. No será fácil, dolerá. Habrá noches de insomnio y días de querer rendirte, pero del otro lado está la dignidad, la paz, la certeza de que vales más de lo que te hicieron creer. Y créanme,
Esa certeza es más valiosa que cualquier herencia, cualquier departamento en Polanco, cualquier amor que tengas que mendigar. Esta es mi historia. No termina con venganza espectacular. Termina con algo mejor. Yo conociéndome, respetándome, viviendo en mis términos. Me borraron como si nunca hubiera existido, y renací como alguien que nunca podrán borrar de nuevo, porque ahora sé mi valor, y ese conocimiento, hermanas, es el verdadero poder. Fin llamado, final. Si esta historia tocó algo en ti, si despertó recuerdos de tu propia familia, de injusticias que callaste, de amor propio que necesitas recuperar, déjame saber en los comentarios. Escribe de dónde nos estás viendo. Cuéntame si conoces alguna Hortensia en tu vida, o si tú misma eres una. Dale like si crees que las mujeres mayores merecen respeto, dignidad y la oportunidad de renacer sin importar la edad. Y suscríbete, porque cada semana comparto historias de mujeres reales que se levantaron cuando todos pensaron que se quedarían abajo. Porque nunca es tarde para ser quien siempre debiste ser. Gracias por escuchar mi confesión. Y recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Tu valor, tu paz, tu dignidad, esas son tuyas, siempre.